Cuando el fuego devoró la fortaleza de los Cernac, la noche se volvió roja y densa como un corazón a punto de estallar. Entre ruinas que aún chisporroteaban, Ezequiel avanzaba arrastrando su pierna herida, empujando vigas incandescentes con las manos desnudas. A cada paso, el humo y el olor a metal quemado lo envolvían como un sudario. Los gritos de retirada retumbaban en su comunicador, órdenes y súplicas de sus propios hombres que corrían hacia la zona de evacuación. Pero él no podía marcharse. Había visto algo que le impedía dar la espalda, la figura gigantesca que yacía semienterrada bajo fragmentos de muro, respirando aún, jadeando como una bestia herida que se niega a morir. Kaela, la conquistadora de planetas, la general de las lanzas negras, la pesadilla de su pueblo. Ezequiel había entrenado años para enfrentarla en combate, había soñado con cortarle la cabeza para vengar ciudades enteras, y ahora la tenía ahí, temblando bajo escombros, apenas consciente, sus ojos de plata brillando como brasas apagadas. Se acercó. Cada crujido de roca bajo sus botas era un eco del miedo que sus compañeros sentían por ella. A medio metro, vio su pecho subir y bajar, escuchó un gemido ronco escaparse de su garganta rajada. Una flecha de plasma le había atravesado la armadura y un reguero de sangre azulada empapaba la tierra. Kaela alzó la vista. Tardó en enfocar su rostro bajo el visor roto del casco. Un segundo de silencio lo envolvió todo, ni explosiones, ni gritos, ni viento. Solo la respiración agónica de un monstruo que suplicaba vivir. Por favor, no más. Su voz rasgó la penumbra como una plegaria blasfema. Ezequiel sintió algo desconocido abrirse dentro de su pecho, una grieta donde no cabía ni odio ni gloria. Solo la certeza de que no podía dejarla allí. Se quitó el casco, lo dejó caer sin cuidado. Se agachó sobre ella, sus manos firmes apartaron los bloques de concreto, uno a uno, ignorando el dolor que le punzaba las costillas. Cada piedra liberada era una promesa de que la muerte no la alcanzaría aún. Kaela gimió, sus labios agrietados se curvaron en una mueca de asombro. Intentó mover un brazo, pero solo logró gemir de nuevo cuando la herida del costado sangró más. No hables, murmuró Ezequiel, apenas rozando su mejilla con la punta de los dedos, un contacto casi infantil para una reina de la guerra. Ella abrió la boca para protestar, para maldecirlo quizá, pero un sollozo le ahogó las palabras. Por un instante, la mujer tras la armadura se reveló, frágil, vencida, viva. Los gritos de alerta volvieron a estallar en su comunicador. Explosiones cercanas hicieron temblar el suelo. Ezequiel no los escuchó. Deslizó sus brazos bajo la espalda y las rodillas de Kaela. Sintió el peso, sintió su calor, sintió su respiración caliente en su cuello cuando la levantó. Vámonos, Kaela. No, déjame, morir. Cállate. Tú no vas a morir hoy. Con ella en brazos, se giró hacia la oscuridad rota por incendios lejanos. Su silueta, un soldado humano cargando el terror de la galaxia como si fuera una amante herida, se perdió entre la bruma y la ceniza. Mientras el resto huía para salvarse, Ezequiel dio un paso más profundo hacia la boca del infierno, sosteniendo con cada latido la decisión más peligrosa de su vida, quedarse atrás. Y salvarla. Kaela despertó envuelta en un calor desconocido, un calor que no venía de fuego ni de explosiones, sino de piel humana, de mantas improvisadas y de una respiración constante muy cerca de su oído. Tardó varios segundos en recordar dónde estaba, quién era, y quién la había traído hasta allí. Parpadeó varias veces. El techo de la cueva era bajo, lleno de estalactitas que lloraban gotas frías. A su lado, Ezequiel removía unas piezas metálicas sobre una placa de comunicación casi inservible. Tenía la espalda desnuda, surcada de moretones y un tajo profundo en el hombro que alguien, ella suponía que él mismo, había cosido con hilo de supervivencia. Kaela intentó incorporarse, pero su costado gritó de dolor y la obligó a soltar un gruñido bajo. Ezequiel giró la cabeza de inmediato, como si su instinto estuviera encadenado a cada uno de sus gestos. Sus ojos, tan humanos, tan absurdamente cálidos, la inspeccionaron sin decir palabra. Podrías haberme matado, logró decir Kaela con voz rasposa, sintiendo la lengua áspera en la boca reseca. Cada palabra arrastraba un sabor metálico. Podría haberlo hecho, respondió él, acercándose despacio, como si temiera que ella lo devorara de un bocado. Se arrodilló junto a su improvisado lecho, levantando una cantimplora que acercó a sus labios. Kaela bebió a sorbos cortos, sin apartar la mirada de los suyos. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó apenas separándose del agua, con la voz tan rota como sus costillas. Ezequiel tragó saliva. Sus manos, curtidas de soldado, temblaron cuando rozaron su mejilla. Porque no podía.
porque cuando te vi suplicar, algo en mí decidió que merecías otra oportunidad. Kaela soltó una risa que fue más bien un jadeo de dolor. El gran Ezequiel, el héroe de las colonias mineras, apiadándose de un monstruo. Lo odió en ese instante. Lo odió por robarle la muerte honorable que había merecido. Lo odió por mirarla como si su existencia importara. «Estás loco», murmuró ella, cerrando los ojos para no verlo más. «Puede ser. Pero si no le estuviera, no estaría aquí contigo», contestó él, y su tono no tuvo nada de heroico. Fue suave. Fue humano. Fue cruel, porque le devolvió algo que Kaela no sabía que había perdido, la esperanza. Sintió su mano apoyarse en su frente, midiendo su fiebre. Luego escuchó cómo se apartaba para volver a su transmisor. Quiso ignorarlo. Quiso odiarlo de nuevo. Pero sus párpados pesaron más que su orgullo. Horas después despertó sobresaltada. El estruendo de un trueno sacudía el cañón. La lluvia caía a chorros, se colaba por las grietas de la roca y humedecía la pequeña fogata que Ezequiel mantenía viva con retazos de madera seca. Ezequiel estaba junto a ella, sentado, con un fusil apoyado sobre las rodillas. La miró despertar y soltó una exhalación que Kaela sintió clavarse en su estómago como una lanza nueva. Alivio. ¿Puedes moverte?, le preguntó con la voz ronca por la vigilia. Kaela quiso negarse. Quiso decirle que era su prisionera, que la matara y acabara con esa locura. Pero en lugar de eso, deslizó la mano sobre la piedra húmeda, tanteó su brazo y se aferró a él para sentarse. «No me dejes», soltó casi sin querer. No quería decirlo, pero su garganta lo escupió como un secreto demasiado grande para seguir tragándose. Ezequiel la abrazó por la espalda, sosteniéndola contra su pecho ancho, sintiendo su respiración golpear su clavícula desnuda. La lluvia afuera era un tambor de guerra que pronto recordaría a ambos que el verdadero peligro no eran los hombres que los perseguían, sino lo que empezaban a hacer en ese silencio compartido. «Quédate tranquila», dijo él, susurrándole al oído. «No pienso irme a ninguna parte sin ti». Y en la penumbra de la cueva, Kaela, la guerrera invencible, se permitió cerrar los ojos, sintiendo por primera vez desde niña el lujo de dormirse protegida en brazos de alguien. La tormenta rugía como una bestia fuera de la cueva, azotando la entrada con viento cargado de agua helada y olor a tierra removida. Kaela abrió los ojos cuando un relámpago iluminó la roca húmeda. El calor que había sentido antes seguía allí, el brazo de Ezequiel la rodeaba, firme, su pecho pegado a su espalda desnuda, su respiración cálida en la nuca. Por un instante, Kaela quiso deslizarse fuera de su abrazo, recuperar su forma de fiera solitaria, la general de las lanzas negras que nunca había suplicado por compasión. Pero cada músculo de su cuerpo dolía, cada latido la hundía más en una certeza nueva, sola moriría en cuestión de horas. Con él, tal vez viviría un día más. Su mano buscó a tientas la de Ezequiel. Sus dedos, ásperos de soldado, se entrelazaron con los suyos sin hacer preguntas. Ella respiró hondo, tragándose el miedo de sentirse débil. «Estás despierta», murmuró Ezequiel, rozando su oído con la voz ronca de quien no ha dormido vigilando fantasmas. Kaela no contestó enseguida. Movió apenas la cabeza, rozó su mentón con la mandíbula de él, dejando que la punta de su nariz se llenara del aroma a humo, metal y sudor humano. Había pasado la vida oliendo sangre y pólvora, pero ese olor la mareaba de forma distinta. «No vas a poder quedarte conmigo siempre», dijo ella, rompiendo el silencio con un tono que no era orden ni amenaza, sino confesión. Ezequiel se removió, deslizó su mano libre por su costado vendado, revisando la herida sin dejar de presionar su cuerpo contra el suyo. La tensión de Kaela se convirtió en un escalofrío que la hizo arquearse levemente. «Te equivocas», contestó él, su voz tan tranquila que dolía. «Si sobrevivimos esta noche, sobreviviremos mañana. Y pasado mañana. Hasta que tú quieras irte». Kaela soltó una risa seca que se perdió bajo otro trueno. Quiso girarse para mirarlo a los ojos, pero la punzada de dolor la obligó a gemir entre dientes. Ezequiel no la soltó. En lugar de eso, besó su hombro expuesto, justo sobre la línea de una vieja cicatriz de guerra. «No entiendo por qué me haces esto», murmuró ella, sintiendo su respiración en la piel. «Porque no eres un monstruo. Eres solo una mujer cansada de pelear sola». Kaela sintió como esas palabras le rompían algo muy dentro, algo que ni 1000 victorias ni 1000 enemigos arrodillados habían tocado jamás. Cerró los ojos con fuerza, presionó la frente contra la piedra húmeda mientras su mano se aferraba a la de él como si se hundiera. Ezequiel la giró despacio, ignorando sus protestas roncas, hasta colocarla de lado, frente a él. Sus rostros a centímetros,
Respiraron el mismo aire cargado de confesiones y humedad. Kaela quiso insultarlo, quiso burlarse de su debilidad por una enemiga que había ejecutado a cientos de su especie, pero su boca encontró la de Ezequiel antes de que su lengua pudiera formar una sola maldición. Fue un beso crudo, torpe, cargado de urgencia y rencor mal digerido. Kaela jadeó contra su boca, entreabriendo los labios cuando sintió la mano de él enredarse en su nuca, obligándola a ceder. Afloja, Kaela, susurró Ezequiel, rozando su labio inferior con una ternura feroz. No hay nadie aquí que pueda juzgarte. Ella no contestó. Hundió los dedos en su espalda, arañando cada costilla mientras bebía su respiración como si la necesitara para mantenerse viva. La tormenta rugía afuera, ignorante del pequeño infierno encendido dentro de esa cueva. Cuando se separaron, Kaela tenía los ojos vidriosos, la respiración entrecortada, el orgullo hecho jirones. Si muero mañana, que sea contigo, dijo ella, pegando la frente a la suya, sin miedo a las lágrimas que le ardían en la comisura de los ojos. No vas a morir. Lo juro, contestó Ezequiel, sin apartarse ni un milímetro. Y mientras afuera el trueno anunciaba que los perseguidores estaban cada vez más cerca, dentro de la cueva Kaela se entregó a una noche que ninguna guerra podría arrebatarle. La noche terminó de quebrarse en un amanecer turbio y silencioso. Las últimas brasas de la fogata chisporroteaban mientras la lluvia se convertía en un goteo persistente sobre la entrada de la cueva. Kaela abrió los ojos sintiendo el peso cálido de Ezequiel a su lado, un peso que ahora reconocía como escudo y debilidad a la vez. Había dormido. Por primera vez desde que era niña, su mente de estratega no había dibujado mapas ni calculado muertes mientras sus párpados caían. Se permitió unos segundos más de quietud, escuchando el ritmo lento del corazón de Ezequiel, percibiendo su olor, ese aroma terroso y salado que se había quedado impregnado en su piel. Cuando Ezequiel notó que se movía, abrió los ojos sin sobresalto, como si no tuviera derecho a otra alarma que no fuera ella. Su mano rozó la mejilla marcada de Kaela, quitándole con el pulgar un rastro de hollín que había sobrevivido a la tormenta. Estás más tranquila, dijo con voz grave, casi un ronroneo que a Kaela le arrancó un escalofrío traicionero. No estoy tranquila, respondió ella con la boca seca. Estoy herida, perseguida y atrapada contigo, humano imprudente. Ezequiel soltó una risa ronca, breve, que a ella le pareció peligrosa. Se incorporó, dejando que la manta resbalara por su torso, revelando cicatrices que Kaela recorrió con la mirada sin permiso, como si cada marca hablara de la guerra que él cargaba dentro. Tenemos que movernos antes de que los rastreadores lleguen a esta grieta. No resistirá un asedio. Kaela respiró hondo y apoyó la mano en su hombro para incorporarse. El dolor le retorció las entrañas, pero no gritó. Jamás volvería a suplicar ante nadie, excepto ante la única criatura que había tenido el poder de perdonarle la vida y reclamarla como suya sin cadenas. Ayúdame a ponerme esto, murmuró ella, señalando su armadura remendada con placas humanas. Ezequiel obedeció sin responder. Cada hebilla ajustada era un contacto eléctrico bajo sus dedos, cada correa asegurada le robaba aire. Cuando llegó al cierre que cubría su pecho, Kaela colocó su mano sobre la suya, deteniéndolo. No somos lo mismo que anoche, dijo, casi en un susurro. Ezequiel levantó la vista, atrapando su mirada sin dejarla escapar. No, ahora somos peores. Porque ahora no pienso soltarte ni aunque me condene a muerte. Kaela soltó una carcajada áspera que le hizo toser sangre seca. Su otra mano tiró de su nuca, obligándolo a inclinarse hasta besarla de nuevo, con la rabia de quien sabe que ese momento podría ser el último. La vibración metálica de un dron sobrevolando la entrada los hizo separarse. Ezequiel giró la cabeza hacia la luz que se filtraba, escuchando el zumbido eléctrico acercarse entre las rocas. Kaela deslizó su casco sobre la cabeza y, antes de sellarlo, lo miró con la sombra de una sonrisa que nadie había visto nunca. Vamos a morir si peleamos aquí, dijo ella, encendiendo la hoja de su sable de plasma, un rugido azul que iluminó sus rasgos de fiera salvaje. Entonces elijamos dónde morir, contestó Ezequiel, cargando su fusil de asalto mientras retrocedía hasta la grieta trasera de la cueva. Kaela se plantó frente a la entrada, bloqueándola con su cuerpo gigantesco envuelto en energía. Los ojos encendidos tras el visor buscaron los suyos por encima del hombro. Prométeme que si caigo, no dejarás que me capturen viva. No pienso prometerlo, dijo Ezequiel con una sonrisa temeraria. Porque no vas a caer. Un rugido mecánico sacudió la entrada. Los drones rasgaron el silencio de la mañana. El primer disparo de Ezequiel abrió la batalla. Kaela saltó hacia la horda de acero con un grito que hizo temblar las paredes del cañón. En ese instante,
Ya no eran soldado y monstruo. Eran dos fuerzas del mismo incendio, decididos a arder juntos antes que dejarse apagar. El rugido de los drones llenó la grieta como una plaga de insectos metálicos, sus luces rojas bailando entre la bruma húmeda del amanecer. Kaela se lanzó primero, su sable de plasma encendido pintando arcos de fuego azul en el aire, cortando cuerpos mecánicos que estallaban en chispas. Cada giro de su muñeca arrancaba un chillido electrónico, cada tajo borraba un número de las filas enemigas. Detrás de ella, Ezequiel se movía como un cazador entrenado a sobrevivir entre dioses y demonios. Su fusil vomitaba ráfagas que rebotaban en las armaduras de los drones, pero apuntaba a los puntos ciegos, a las uniones débiles, a los ojos del ente que, al estallar, convertían a cada máquina en chatarra que rodaba por la roca. Kaela sintió el silbido de un proyectil rozar su casco. Sin girarse, soltó un rugido, arremetió contra la máquina que se alzaba a su derecha y la partió en dos, bañándose de aceite hirviente que chisporroteó sobre su armadura remendada. No le importó. Vivía de ese ardor, respiraba en la furia como otros respiran fe y esperanza. Ezequiel le cubría la espalda. Cuando uno caía de rodillas para tomar aire, el otro se interponía, bloqueando balas y láseres. No hablaban. No hacía falta. Sus respiraciones pesadas, sus pasos sincronizados, la forma en que sus ojos se buscaban en medio del humo, decían más que cualquier grito de guerra. Un dron más grande descendió como un demonio de hierro, desplegando patas con garras y cañones laterales. Kaela lo enfrentó sin frenar, saltó, hundió el sable en su cuello mecánico y lo montó mientras la máquina rugía y giraba como un toro loco. Ezequiel la siguió con la mira fija, disparando a los sensores del monstruo para cegar sus armas. Cuando Kaela se aferró con una mano libre, gritó su nombre. Ezequiel corrió, saltó sobre la carcasa rugiente y juntos hundieron el filo y la metralla en la garganta de acero, hasta que un estallido sordo los lanzó a ambos por los aires. Rodaron sobre la roca mojada, jadeando, cubiertos de humo y piezas quemadas. Kaela se incorporó primero, tambaleante, mirando a Ezequiel con una mezcla de furia y devoción. ¿Estás loco?, rugió ella, sosteniéndose el costado que sangraba de nuevo. Siempre lo estuve, escupió Ezequiel, limpiándose la sangre de la ceja rota. Por ti lo estoy más. Kaela no pudo reírse, pero una sonrisa torcida deformó su rostro ensangrentado. Lo levantó de un tirón, lo estampó contra una roca húmeda y lo besó, mordiendo su labio con la misma fuerza que había usado para ejecutar reyes enemigos. Ezequiel gimió en su boca, sostuvo su nuca con manos sucias de aceite y le devolvió el beso con la misma rabia de un soldado que sabe que cada latido podría ser el último. Un grito mecánico interrumpió su instante. Kaela soltó su boca y giró el sable con un giro de muñeca que decapitó a un dron que había logrado arrastrarse hacia ellos. El cuerpo metálico rodó a sus pies, salpicando aceite negro en sus botas. El rugido de más motores se escuchó en el cielo, refuerzos. La cueva era inútil, el cañón se volvería su tumba si no se movían ya. Kaela miró a Ezequiel con los ojos incendiados de rabia y deseo. Tenemos que salir de este agujero antes de que traigan artillería pesada. Necesitamos altura, cobertura y un milagro, completó Ezequiel, revisando la munición que apenas alcanzaba para media carga más. Kaela se acercó a él, tan cerca que su respiración lo hizo tragar saliva. Apoyó la frente en la suya, los cascos chocando suavemente. El milagro eres tú, humano imprudente. Eres tú quien me hizo suplicar vida, quien me hace querer matar a todos para seguir respirando contigo. Ezequiel soltó una carcajada ahogada, besó su frente de metal y le dio una palmada suave en la nuca. Entonces vamos a hacer que este milagro les explote en la cara. Sígueme. Kaela rugió una risa salvaje, recogió un blaster de un dron roto y se lo lanzó. Él lo atrapó al vuelo. Se miraron, sucios, exhaustos, enamorados de la única forma que conocen los monstruos, prometiéndose sobrevivir mientras todo a su alrededor se desploma. Juntos, como bestias que renacen entre cadáveres de acero, corrieron hacia la pared rocosa, escalando a zancadas cortas mientras detrás de ellos la horda mecánica aullaba su venganza. Cada disparo, cada tajo, cada beso robado entre grietas, era una nueva declaración de que solo se detendrían cuando uno dejara de respirar. Y ni siquiera entonces dejarían de luchar por volver a encontrarse. La escalada hacia la cima del cañón les arrancó la piel de las manos, les abrió nuevas grietas en la armadura improvisada y les llenó la boca de polvo rojizo que mezclaron con sangre y risas entrecortadas. Arriba, el sol rompía por fin la tormenta, lanzando cuchillos de luz sobre la roca húmeda y el humo de drones destruidos que se elevaba como incienso de una guerra personal. Kaela llegó primero al borde de la cornisa.
Sus piernas temblaban, la herida del costado se abría con cada respiración, pero su mirada seguía viva, fija en Ezequiel, que venía tras ella, cargando el fusil con un brazo y sosteniéndose de raíces y grietas con el otro. Cuando alcanzó la cima, ella lo tomó de la muñeca y lo tiró hacia su pecho, atrapándolo entre su respiración de fiera exhausta y su pecho de reina indomable. El ejército que los cazaba se desplegaba abajo, extendido como una mancha de hierro viviente sobre la tierra roja. Drones zumbaban, tanques reptaban despacio entre las grietas y a lo lejos un crucero de transporte de tropas ensombrecía la línea del horizonte. Cualquier comandante habría sentido el frío de la derrota treparle la columna ante semejante mar de acero. Pero Kaela no era cualquier comandante. Y Ezequiel no era un simple soldado. «Dame el detonador», ordenó Kaela, con la voz de la emperatriz que siempre fue y la amante que se había permitido ser solo con él. Ezequiel sacó del bolsillo interior de su peto el pequeño transmisor que había rescatado de su equipo de comunicaciones. Un solo botón. Un solo pulso de energía residual almacenada en la batería principal de la cueva donde habían pasado su última noche de tregua. «¿Estás segura?», preguntó él, sosteniendo su mirada mientras el viento intentaba apartar sus cabellos revueltos de sudor y ceniza. Kaela tomó su rostro entre sus manos sucias y ensangrentadas. Lo besó lento, mordiendo su labio inferior, sintiendo la sal y el miedo y la certeza de que si el universo tenía que desplomarse, sería después de saborearlo por última vez. «Si vamos a morir, que sea como elegimos», respiró ella contra su boca. «Pero no pienso morir sin que el universo aprenda que hasta los monstruos aman a veces». Ezequiel sonrió, presionando su frente contra la de ella. Con su pulgar guió su mano hasta el detonador. Sus dedos se entrelazaron sobre el botón. «Entonces que miren bien». La explosión rugió desde el corazón del cañón, devorando en segundos la cueva abandonada, la vieja grieta y la primera línea de drones que se aventuraban a entrar. Un manto de fuego trepó por las paredes de roca como una lengua de dragón liberado, empujando ondas de calor que despeinaban sus cabellos, quemaban las últimas gotas de miedo y tejían un muro de ceniza imposible de atravesar para la horda enemiga. Kaela soltó una carcajada feroz, sintiendo la vibración en cada hueso. Se giró hacia Ezequiel, aún con su mano en la suya, aún temblando de todo lo que no habían dicho. «Nos van a perseguir», murmuró él, mirando el mar de fuego bajo sus pies. «Que lo hagan», respondió ella, acariciándole la mejilla con un dedo que temblaba. «Tenemos un universo entero para escondernos, para luchar, para besarnos cuando nadie mire». La tomó de la cintura, la atrajo hasta pegarla a su pecho, robándole otro beso que borró el rugido lejano de motores y explosiones. Kaela, la conquistadora de mundos, cerró los ojos, permitiéndose por primera vez no planear el próximo paso, no calcular la próxima muerte. Solo existir, viva, herida, pero no vencida. Cuando se separaron, la risa de Ezequiel le cosquilleó el oído. «¿Qué sigue, mi reina?». Kaela lo miró como se mira un territorio recién reclamado, un reino que nadie más podrá arrebatarle jamás. «Ahora, humano, corremos hasta que se cansen de buscarnos. Y cuando lo hagan, conquistaremos el resto del cielo, juntos». Sin esperar respuesta, tomó su mano y lo arrastró hacia la parte alta de la cornisa, donde la luz de un nuevo sol rompía las nubes y les prometía un día más, una guerra más, una vida más para amar sin cadenas ni coronas. Y mientras la tierra ardía tras sus pasos, Kaela y Ezequiel desaparecieron en la frontera del horizonte, dejando atrás leyendas de destrucción, miedo y crueldad. Porque, por primera vez, su historia no se contaría como la de una reina de hierro ni la de un soldado sin patria, sino como la de dos monstruos que aprendieron a salvarse, uno en brazos del otro. Y nadie, ni hombre ni máquina, pudo volver a separarlos.